La Biblia comienza con Dios. Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo al hombre. Dios creó al primer hombre, que se llama Adán, y la primera mujer llamada Eva. Y hizo una gran diferencia entre el hombre y la mujer y las demás creaciones, y es que los hizo a su imagen y semejanza. El primer hogar de Adán y Eva fue un jardín llamado el Jardín del Edén. Y en ese jardín había de todo lo que Dios había creado, y todo era de forma perfecta, como debería de ser. En ese entonces no había tormentas, no habían terremotos, no habían tornados, no había enfermedades, tampoco habían plagas, ni hambre. No había nada malo porque todo era bueno. Estaban morando en la presencia de Dios. Adán y Eva tuvieron la libertad completa para escoger, ¿verdad? Poder comer de esos árboles. Solamente había una restricción, una sola excepción, que no podían comer de un solo de todos esos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le había dado el libre albedrío de que ellos escogieran, ellos decidieran, pero les dijo, de ese árbol en específico, no coman. Lamentablemente, la Biblia nos dice en el 3er capítulo que Satanás, el gran engañador, se presentó en el jardín disfrazado de una serpiente y entró para engañar a Eva con mentiras. Eva, teniendo su libre albedrío, podía escoger obedecer a Dios o desobedecerlo. Eva fue engañada. La Biblia nos dice en el versículo 6 del capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, porque la serpiente le había dicho, ¿por qué no comes? Mira, si es riquísimo y vas a ser como Dios. Así que ella vio el árbol y vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, pero no solamente comió, sino que también dio a su marido, el cual también comió. O sea, Eva tomó el fruto, vio, lo probó, lo comió y no se conformó con solamente ella haber sido desobediente. También le ofreció a Adán y Adán también comió. Ambos comieron. Comieron del fruto que sabían que Dios les había dicho que no comieran. Ellos tenían el libre albedrío, ellos podían decidir y decidieron desobedecer a Dios. Este fue un momento, mira, catastrófico para la historia humana, porque no solamente afectaba a Adán y a Eva, también nos afectó a nosotros. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, pero pasó a todos nosotros. Luego, las escrituras nos continúan diciendo, cuando ellos comieron de ese fruto, ¿sabes cuáles fueron las primeras consecuencias? Se le abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Antes podían estar allí andando desnudos y no tenían ningún inconveniente, ningún problema, pero cuando pecaron, ¿sabes qué hicieron? Se fueron a coser hojas de higuera para hacerse unos delantares, tratando de ocultar su pecado. Muchas veces la gente hace eso, busca formas de encubrir, de tapar el pecado, pero Dios lo ve todo. Pecado es pecado y Dios es omnisciente. Por más cosas que podamos hacer, decir, no podemos tapar el pecado. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Eres omnisciente y está presente en todo lugar. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Ahí está la conciencia que te dice, el Señor viene por ahí. ¿Y qué pasó? Oyeron que se paseaba en el huerto al aire del día el hombre y la mujer, que habían estado constantemente en la presencia de Dios, que se gozaban en poder estar con Él, verlo, disfrutar de su presencia, adorarlo. Ahora, ¿qué hacen? Se esconden.
Cuando antes era un regocijo el que el Señor viene a visitarnos, ahora dice la palabra que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Wow. Ya no podían estar delante de la presencia de Dios, porque el pecado no puede estar ante un Dios que es santo, un Dios que es santo y justo. Y cuando Dios les pregunta qué es lo que han hecho, comieron del fruto que les dije que no comieran, empiezan ellos a un juego de echarse la culpa el uno al otro. Primero comienza con Adán diciendo que la mujer que me diste, es la mujer que me diste, tú fuiste el que me la diste. Entonces empieza a culpar después a la mujer. Ella me dio del fruto y yo comí. La mujer que dice, no, porque la serpiente fue la que me engañó. ¿Sabe? Empiezan entonces, nadie puede reconocer, mira, es cierto, desobedecí, pequé, lo hice mal. Cuando el Señor nos pide cuentas, es para que nosotros podamos reconocer que hemos pecado y pedir perdón. Adán y Eva pecaron y como la paga del pecado es muerte, se tuvo que derramar sangre para pagar por ese pecado. Ellos al principio se hicieron delantares para cubrir su desnudez, pero eso no era suficiente. Entonces Dios les hizo túnicas de pieles. Jehová Dios, verso 21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Animales inocentes murieron, representando también lo que Cristo haría una vez por cada uno de nosotros, derramar su sangre para una cobertura espiritual. Esto era una cobertura temporera para tapar su vergüenza, pero hay una cobertura mayor, que es la que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El pecado nos separa de Dios. Hubo una barrera entre un Dios santo y nosotros, los pecadores. Ya no podían estar delante de la presencia de Dios como lo habían estado por tanto tiempo. Pero Dios les hizo una promesa. La promesa de que un día enviaría a alguien. ¿Para qué? Para poder crear un puente entre Dios y nosotros. Para que nosotros pudiéramos volver a relacionarnos con Dios, a tener el libre acceso a la presencia de Dios. Es por eso que nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando pedimos perdón, cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, podemos estar delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga.